Bien, y hoy vamos a estar hablando de un tema que ya yo he tocado anteriormente en el programa. Vamos a estar hablando de los derechos de autor y cómo estos inciden en los nuevos medios, o cómo los nuevos medios inciden en los derechos de autor, como usted lo quiera ver. Las dos cosas básicamente son lo mismo. Y vamos a estar cubriendo nociones básicas para podcasters, youtubers e influencers en general. Eh, Hoy pues le dedico el programa totalmente a eso, ya van a ver por qué. Primero que todo, quiero hacer la salvedad de que yo no soy abogado, gracias a Dios. Tampoco hago el papel de abogado ni en la radio, ni en la televisión, ni en ningún medio. Mis comentarios no son consejo legal. Si lo que buscas es asesoramiento legal, te sugiero que consultes a un abogado que se especialice en derechos de la comunicación, lo que en inglés le llaman media law. También le llaman entertainment law. Mis consejos sobre derecho de autor se basan en 35 años de experiencia en el campo de la comunicación, el hecho de que tengo un grado de maestría en ese tema y me gradué al tope de mi clase, y que presté atención en la clase de derecho de la comunicación. En vez de ir a dormir, como hicieron muchos de mis compañeros, pues yo me ocupé de aprender eso al revés y al derecho, y además me fascina el tema, así que luego que salí de la universidad he seguido leyendo sobre el tema y cada vez que sale algo nuevo me lo devoro. Eh, Recibí en estos días un mensaje de SpeakPipe. Sí, sí, está vivo, todavía existe. Y me escribió el señor Angelo Papento, del estado de California, en los Estados Unidos. Dice que escuchó el programa en el que hablé de los problemas con el uso de música comercial en los podcasts y le gustaría saber sobre el uso de fotografías para ilustrar conceptos en sus podcasts. O sea, aparentemente él tiene un podcast también y quiere que yo le arroje un poco de luz sobre el uso de fotografía. Probablemente ha escuchado que yo soy fotógrafo profesional también y que pues desde esa óptica también conozco la ley de derechos de autor. Así que decidí revisitar el tema y tocarlo desde todos los aspectos que afectan el mundo de los podcasts, el de YouTube y los nuevos medios en general. Eh, lo que voy a discutir se basa en la ley de los Estados Unidos. Quiero hacer esa salvedad. A pesar de que existen tratados de reciprocidad con otros países, pero para efectos de lo que yo voy a estar citando la ley americana. Las violaciones que surgen para esta ley, dicho sea de paso, se ven en el Tribunal Federal específicamente y se ven en el tribunal de la parte afectada. Entiéndase, si usted viola los derechos de autor de una persona residente en Nueva York, probablemente el caso se vea en el estado de Nueva York. Y la ley puede variar en otros países a pesar de que hay reciprocidad, pero la ley de los españoles, la ley de los colombianos, de los argentinos, de los griegos, pues obviamente va a tener sabor español o sabor griego, sabor argentino. La van a temperar a su realidad. Y a pesar de que haya reciprocidad con la ley de los Estados Unidos, pues la versión que haya en ese país va a estar atemperada a su realidad particular. ¿Qué son los derechos de copyright? Lo que le llaman derechos de autor. Pues en los Estados Unidos básicamente defienden el derecho de un autor a beneficiarse económicamente del fruto de su obra. En otros países como España y en América Latina, los países de América Latina, existe también el derecho moral, que defiende la integridad y la paternidad de la obra. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que si usted produce una obra, nadie la puede alterar, nadie la puede destruir, nadie puede pintarle encima, porque esa obra está protegida por el derecho moral, el derecho, ¿cómo se llama? Los derechos de autor, el aspecto moral de los derechos de autor. Y en Puerto Rico en particular se han visto casos de ese tipo. Se vio un caso bien famoso de un mural en un sitio que en Puerto Rico se le llama la Parada 18, que viene la gente piensa que viene de las guaguas, pero no viene de las guaguas, es tan viejo que viene de la era del trolley. Esa era la parada número 18 donde se detenía el trolley. Pues de todas formas, en la parada 18 había un mural que lo había pintado este caballero, se me olvida su nombre,
El asunto fue que el gobierno lo llamó para retocar ese mural y él le hizo una cotización. Aparentemente el gobierno no estuvo de acuerdo con la cotización o la encontró costosa o no sé qué. El asunto fue que contrató a otro artista para que retocara el mural. Y el autor original demandó y ganó el caso. Lo ganó a base de derecho moral porque violentaron la integridad de su obra. Eventualmente ese mural lo destruyeron, que si vamos a ver también es ilegal. No sé cómo habrán llegado hasta ahí. Yo no seguí el caso más allá de puramente el pleito que hubo sobre el retoque del mural, pero sé que hoy en día uno pasa por allí, el mural no está. Pero sé que también fue un caso bien sonado en Puerto Rico sobre el tema de derecho moral. La definición de copyright reza como sigue. Dice que son los derechos de autor una forma de protección que surge de la Constitución misma de los Estados Unidos. Y es cierto, yo lo busqué en la Constitución y la Constitución lo afirma a sí mismo que los artistas tendrán derecho a beneficiarse económicamente del fruto de su obra. Y está otorgada por ley para obras originales de autoría fijadas en un medio de expresión tangible, y ya mismo vamos a ver por qué eso es importante. Los derechos de autor cubren tanto las obras publicadas como las inéditas. Inéditas quiere decir que están terminadas, pero no se han publicado. La ley de derechos de autor protege obras originales, incluyendo obras literarias, dramáticas, musicales, artísticas, como poesía, novelas, películas, canciones, software de computadora y hasta arquitectura. De hecho, los planos de una obra están protegidos por la ley de derechos de autor. Los derechos de autor no protegen, dicho sea de paso, ideas, sistemas o métodos de operación, aunque puedan proteger la forma en que se expresan esos sistemas o esos métodos de operación. La obra está protegida desde el momento en que se crea y se fija en una forma tangible para que sea perceptible directamente o con la ayuda de una máquina o un dispositivo. Vamos por partes. Primero, ¿qué es un medio tangible? Pues un medio tangible es, por ejemplo, una hoja de papel. Puede ser película fotográfica. Puede ser cinta magnetofónica. En ese caso se utiliza una máquina o un dispositivo porque usted no puede mirar una cinta magnetofónica y saber lo que está grabado ahí o lo que si es video o si es audio, lo que sea. Sencillamente sabe que ahí dentro hay algo. Lo mismo pasa con una tarjeta de computadora. Lo mismo pasa con un disco compacto, con un DVD o un DVD, como le dicen los españoles. No son directamente perceptibles, pero sí, con la ayuda de una máquina o un dispositivo, los podemos leer. Pero lo importante es que la obra esté en un medio tangible. El registro, dicho sea de paso, de esta obra es voluntario. Los derechos de autor existen desde el momento en que se crea la obra y, como dije, la obra se crea en el momento en que se plasma en un medio tangible. Sin embargo, la obra tiene que estar registrada si el autor desea entablar una demanda por infracción en la Corte Federal de los Estados Unidos. Si la obra no está registrada, el caso no pasa de la primera oración. El juez le va a decir que no procede y va a liquidar el caso o archivarlo, no sé cómo le llamarán los abogados. En esos momentos como este es que se ve mi deficiencia de que yo no soy un abogado, pero sé que sencillamente cuando llegue a la corte el juez le va a decir: vete, que tú no tienes nada que buscar aquí. Todos los casos por derecho de autor se ven bajo la ley federal y se ven en la Corte Federal. Ahí tengo una duda, y si hay algún abogado escuchando el programa de aquí de Puerto Rico, me gustaría que me ilustre. Yo no sé si los casos por derecho moral se ven en la Corte Federal también o si se verán en una corte regional, una corte local. Pero por lo menos todo lo que tiene que ver con la ley americana sí sé que se ve en la Corte Federal. Y yo personalmente registro mis fotos una vez al año. Eso quiere decir que yo tiro fotos todo el año, las voy poniendo en un disco duro, del cual tengo 2 copias adicionales. Mantengo 3 copias de todo lo que yo produzco y a fin de año saco en limpio todo lo que yo produje durante ese año y los registro. El costo por registrar fotografías, y dicho sea de paso, no tiene que ser necesariamente el mismo costo por registrar otro tipo de obra.
pero por lo menos las fotografías cuestan $65 por documento y no sé cuántas incluye hasta ahora porque eso cambió a principio de año, pero sé que son un montón. Antes eran miles, siguen siendo muchas. Jamás uno tira en un año las fotos que le permite la Oficina de Derechos de Autor. O sea que por $65 uno registra la producción del año. El original de una obra es el medio tangible en el que se plasmó. Esto es importante. La música, por ejemplo, es el archivo original. Y la carátula, si es un disco compacto, por ejemplo, tiene derecho de autor separado. En el caso de un video pasa lo mismo. El archivo digital es o la cinta. Todavía puede quedar alguien por ahí que esté produciendo video en cinta. Yo espero que no, ¿verdad? Hoy en día todo eso se produce digital y lo mismo pasa con el audio. Pero el archivo original, en el caso de un video, es ¿cómo se llama? La obra en sí. Y si fuera una cinta, pues el máster, lo que se llamaba el máster, que es la versión terminada, que terminaba en una cinta magnetofónica, pues esa es la obra que está plasmada en un medio tangible. Y de nuevo, el arte de la carátula tiene derechos aparte. En el caso de la fotografía, es el archivo digital o la película. Por ejemplo, cuando se tiraban rollos, pues el arte final era o el negativo o la diapositiva. Hoy en día, pues es el archivo digital que produce la cámara. La foto, lo que se considera es una reproducción. ¿Por qué? Porque todo lo que uno hace hoy en día en fotografía lo hace en el mundo digital. Primero tira la foto con la cámara, que eso es básicamente, yo diría que el 50% del trabajo, y el otro 50% es procesarla en una aplicación, por ejemplo, como Photoshop, y entonces termina con un archivo terminado, valga la redundancia, que ese es el que entonces uno lleva a una impresora para producir una foto. Pero esa foto no es la obra en el medio tangible. La obra en el medio tangible, de nuevo, es el archivo digital, o en el caso de la gente que todavía estén tirando rollos por ahí, pues es el negativo o la diapositiva. La foto que te producen de ese negativo utilizando una ampliadora, esa no es la obra en un medio tangible, eso es una reproducción. En el caso de los libros, la obra en el medio tangible es lo que se llama el manuscrito final. Es el manuscrito que somete el autor para que una casa editorial imprima el libro. Y ese libro físico, de nuevo, es una reproducción de la obra. Y las ilustraciones que contenga ese libro, ya sean fotos, ya sean gráficas, ya sean tablas, sea lo que sea, pueden tener inclusive derechos separados. Los derechos bajo la ley de derecho de autor incluyen reproducir la obra, también incluyen preparar trabajos derivados, que era lo que estamos hablando ahora, pero puede ir más allá. Por ejemplo, si yo cojo, digamos, el Quijote, que obviamente yo no lo haría, pero yo cojo el Quijote y lo traduzco al chino, pues ese Quijote en chino es una obra derivada. El original es el Quijote en español arcaico, ni siquiera el Quijote de hoy en día. El original es el Quijote en español arcaico. Pero si yo hago una copia en chino o una copia, qué sé yo, en inglés o lo que fuera, pues esa traducción es un trabajo derivado. También la ley nos da derecho a distribuir copias de la obra al público mediante la venta o transferencia de propiedad o mediante alquiler, arrendamiento o préstamo. Y nos permite realizar la obra públicamente si es una obra literaria, musical, dramática o coreográfica, una pantomima o una película u otra obra audiovisual. En otras palabras, lo que quiere decir es que cuando existe una obra, el hecho de ejecutarla en público, eso también está protegido por la ley de derechos de autor. También protege mostrar la obra públicamente si es una obra literaria, musical, dramática o coreográfica, una pantomima o una obra pictórica, gráfica o escultórica. Este derecho también se aplica al individuo imágenes de una película u otra obra audiovisual. Realizar la obra públicamente mediante una transmisión de audio digital si la obra es un sonido o grabación. Aquí entra, por ejemplo, el caso de los podcasting, donde nosotros estamos produciendo un archivo final en un audio digital y está siendo reproducido a través de los agregadores alrededor del mundo.
¿Qué no está protegido en la ley de derecho de autor? Pues mira, las ideas no están protegidas, los procedimientos no están protegidos, los métodos, los sistemas, los procesos, los conceptos, los principios o los descubrimientos. Obras que no estén fijadas de forma tangible, como una obra coreográfica que no haya sido anotada o grabada, o un discurso de improvisación que no haya sido escrito, tampoco están protegidas. En otras palabras, que si una persona se para en una plaza pública, de esta gente que tienen el don de la palabra, y se para en una esquina y da un discurso bello, y está allí media hora hablando, pues cuando esa persona termina, ese discurso no tiene derechos de autor, porque ese derecho de autor, ese discurso no está plasmado en un medio tangible. Y como no está en un medio tangible, técnicamente es una idea. Lo único que es una idea que él la dijo en altavoz, pero no la escribió en ningún sitio. Y como no la escribió en ningún sitio, pues no está protegido por la ley de derechos de autor. Tampoco están protegidos los títulos, los nombres, las frases cortas ni los lemas. Por eso es que, por ejemplo, usted oye campaña en distintos países, dicho sea de paso, en Puerto Rico se dio un caso hace como un año atrás, que fue un caso de plagio, pero ya ahí la cosa fue más allá. No era un título, fue un video que cogieron el libreto entero y básicamente le dieron un tizazo. Y eso ya yo lo toqué en el programa y no lo voy a mencionar de nuevo. Pero, por ejemplo, usted va a Amazon, por ejemplo, y usted ve 3 libros con el mismo título. ¿Por qué? Porque los títulos no están protegidos por la ley de derechos de autor. Los símbolos o los diseños familiares tampoco. Las meras variaciones de ornamentación tipográfica, letras o colores tampoco están protegidas. Y las meras listas de ingredientes o contenidos tampoco. Y esto es bien importante aclararlo. Yo te digo a ti, vamos a hacer, qué sé yo, algo de Puerto Rico, un tembleque. Y te digo, los ingredientes del tembleque son estos. Y te doy una lista. Esa lista no tiene derechos de autor. Pero si yo te doy la receta, donde te digo, vas a coger tanto de coco y lo vas a mezclar tanto con esto otro y lo vas a calentar por 15 minutos y cuando esté bien caliente lo vas a batir y luego lo vas a colar y luego le vas a añadir esto otro y te doy todo un procedimiento de cómo se hace ese tembleque, esa receta tiene derechos de autor. Lo que no tiene derecho de autor es si te doy la lista de ingredientes. ¿Por qué? Porque básicamente ahí no hay inteligencia, ahí no hay propiedad intelectual porque no te estoy dando algo útil, no te estoy dando algo que te sirva de nada, porque con yo darte los ingredientes tú no haces la receta. Es como una paella. Una paella yo no te tengo que ni dar los ingredientes, tú te paras al lado de una paella y la miras y sabes lo que contiene, pero con saber lo que contiene eso no te hace saber hacer una paella. Para saber hacer una paella tienes que saber la receta y tienes que saber el procedimiento, los pasos que vas a tomar y en qué orden y cómo lo vas a hacer. Eso en su totalidad constituye un procedimiento que se conoce como una receta y las recetas tienen derechos de autor. Y entonces surge la pregunta de ¿a quién le pertenece la propiedad intelectual? Pues mira, los derechos de autor de una obra pertenecen inicialmente al autor o autores que crearon esa obra. Cuando 2 o más autores crean una sola obra con la intención de fusionar sus contribuciones en partes inseparables o interdependientes, los autores se consideran coautores y tienen un interés indivisible en la obra como un todo. El ejemplo mejor de esto es Lennon y McCartney. Lennon y McCartney, para aquellos de ustedes que no sean fanáticos de los Beatles, Lennon era el segunda guitarra de los Beatles y McCartney sigue siendo el bajista porque él no se ha muerto, ya no toca con los Beatles, toca independientemente, pero McCartney era el bajista de los Beatles y Lennon era la segunda guitarra. Pero aparte de eso, Lennon y McCartney eran los autores de, yo diría que del 85% de las canciones de los Beatles. Pues hubo un momento en el que los Beatles dejaron de componer juntos, Lennon y McCartney. Se empezaron a escribir por separado y los que somos fanáticos de los Beatles somos capaces de identificar cuáles canciones son de Lennon y cuáles son de McCartney por la temática que escogía, por la forma en que escribía,
por la tonalidad de las canciones. Ya, o sea, uno conoce el estilo de McCartney, conoce el estilo de Lennon, y uno de escuchar las canciones dicen, esa la escribió Lennon, esa la escribió McCartney. Pero todas las canciones de los Beatles, sin excepción, dicen Lennon y McCartney. ¿Por qué? Porque desde el comienzo ellos acordaron que eso iba a ser de esa forma. Y entonces, ¿cómo se llama? Los derechos de autor de los Beatles son de todos los integrantes de la banda. Los porcientos yo no los conozco, eso los conocerán ellos. De hecho, los Beatles vendieron los derechos de autor de todas sus canciones. Inicialmente se las vendieron a Michael Jackson. Michael Jackson los vendió para adelante. Ahora mismo no tengo idea quién es el dueño de los derechos de autor de los Beatles, pero sé que los Beatles no son. Ellos los vendieron, cobraron lo que cobraron y hoy en día los derechos de autor de los Beatles son de otra persona. Por otra parte, si varios autores contribuyen a un trabajo colectivo, la contribución individual de cada autor es independiente y distinta de la propiedad de los derechos de autor en el trabajo colectivo en su conjunto. Entiéndase, por ejemplo, una orquesta. Una orquesta pues cita a una serie de músicos para grabar un LP. Si no hacen un contrato inicial que lo estipule, y sencillamente se sientan a grabar y son 10 músicos, a cada uno de esos músicos le toca una décima parte de los derechos de autor de esa grabación. Si no, como vamos a ver más adelante, va a mediar un contrato de otro tipo que va a impedir que eso sea así. Pero si no media un contrato, como decía mi profesor, hay que ver qué dice el papel. Si no existe un papel, pues la ley dice que los derechos son compartidos entre los integrantes que hicieron la obra. Ahí entramos entonces en lo que se llama obras por encargo, que es lo que se llama en inglés el work for hire. Y ahí es que entonces entra lo de la orquesta que estaba hablando hace unos minutos. Yo contrato 10 músicos para grabar un LP, digamos un LP de salsa o un LP de jazz. A cada uno de esos músicos yo le hago un contrato de work for hire, donde estipula que él no va a tener derechos de autor por esa pieza, sino que yo sencillamente le voy a pagar X cantidad por participar en esa pieza. Lo mismo pasa, los contratos de work for hire se usan todos los días, existen en los trabajos corporativos como los que yo he hecho por 35 años. Yo le hago un video a una farmacéutica y en mi contrato dice que la parte del trabajo que yo le entrego a esa farmacéutica es work for hire. Quiere decir que todos los derechos de autor sobre ese trabajo, en el momento en que ellos me pagan el trabajo, pasan a ser de ellos. Ahora, mi contrato también estipula que todo lo demás que yo produzca durante ese proceso y que no le transfiera a ellos en el momento de entregarle el trabajo, pasa a ser mío. Por consiguiente, si yo firmo 5 horas de pietaje para hacer un video de 15 minutos, que dicho sea de paso, para los que saben de eso, saben que eso no es una exageración. Pueden ser 10 horas de pietaje. Fácilmente uno graba 5 o 10 horas de pietaje para hacer un trabajo de 20 minutos. Pues todo ese pietaje que sobra, ese pietaje es mío. Y si yo hice mis cosas bien hechecitas, donde le firmé un relevo a cada persona que participó en ese pietaje es mío y tiene valor comercial y yo lo puedo vender. Siempre y cuando no ponga en peligro derechos ¿cómo se llama?, de procesos o propiedad intelectual de la empresa o procedimientos o lo que sea. O sea, si es una persona en un escritorio trabajando y me firmó un relevo, yo puedo coger esa foto, ese video y ponerlo en un video de otro cliente mío o ponerlo en un video que sea para mí o un comercial que yo esté produciendo, lo que sea, porque yo tengo el relevo y los derechos de autor de ese pietaje. Claro, si es un video de una persona trabajando en una línea de producción de una farmacéutica, a pesar de que yo tenga el relevo y a pesar de que yo tenga los derechos de autor, yo no me juego la baraja de incluirlo en un trabajo de otro cliente porque yo puedo estar poniendo en menoscabo los procedimientos de esa empresa, secretos de negocio. Y entonces, primero que eso de mi parte sería inmoral, o sea, sería una cosa que no está bien hacer eso, pero aparte de eso puedo terminar en una corte. Así que eso sencillamente ni se hace ni se estila.
Pero todo lo que sea pietaje genérico, mire, yo tengo un obrero, por ejemplo, que yo lo retraté en una farmacéutica, me voy a reservar el nombre. Yo lo filmé en video en una farmacéutica haciendo un hoyo y estaba hasta el cuello en el hoyo, con la pala escarbando haciendo un hoyo. Ese señor ha salido como en 5 videos míos haciendo el mismo hoyo, porque en ningún sitio decía la empresa. El casco que tenía puesto era genérico, el chaleco que tenía puesto era genérico y sencillamente es un obrero haciendo un hoyo. Y yo tengo un relevo que él me firmó y tengo los derechos de autor de ese pietaje. Así que yo estoy en mi perfecto derecho de utilizar ese pietaje donde yo quiera. Ahora, yo no puedo coger un obrero o un empleado de la línea de producción, por ejemplo, de Johnson Johnson y ponerlo en un video de AstraZeneca. ¿Por qué no? Porque sencillamente esas cosas no se hacen. Sencillamente eso estaría mal de mi parte, aparte de que me puedo buscar un pleito, pero sencillamente a mí no se me ocurriría hacer una cosa así. Cuando se realiza un trabajo por encargo, el autor no es la persona que realmente creó el trabajo. En cambio, la parte que contrató a la persona se considera el autor. Por ejemplo, lo que hablábamos ahora, yo hago un video para Johnson Johnson, ellos me pagan X cantidad por hacer ese video, ellos me pagan, en el momento que ellos me pagan, yo les entrego el trabajo y ellos pueden ir a la Oficina de Derechos de Autor de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y registrar ese video como propiedad intelectual suya, porque yo le cedí esa propiedad intelectual por concepto de la misma hoja que ellos me firmaron, que constituye un contrato y que dice que yo le estoy pasando a ellos la propiedad intelectual de ese trabajo. El hecho de que una obra se realice por encargo se determina por los hechos que existen en el momento que se realiza la obra. En otras palabras, el contrato. Si el contrato dice que el trabajo no es un work for hire, no es una obra por encargo, independientemente de que la persona esté pagando, la persona no es dueña de los derechos de autor de ese trabajo. Sencillamente es dueña del trabajo. Y la diferencia es que no lo puede registrar en la Oficina de Derechos de Autor de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Pero lo puede utilizar cuantas veces quiera porque pagó por ese trabajo. El trabajo es suyo. Pero la propiedad intelectual de ese trabajo no es suya. Hay 2 situaciones en las que se puede realizar una obra por encargo. La primera de ellas es cuando el trabajo es creado por un empleado como parte de las tareas regulares de ese empleado. En otras palabras, cuando tú trabajas con una compañía, todo lo que tú produces durante el tiempo que tú estás en esa compañía le pertenece a esa compañía. Y la mayoría de las compañías, a menos que tengan un director de recursos humanos que sea un incompetente, van a tener un documento que tú firmas el día que empiezas a trabajar, que dice eso mismo, que cualquier idea, proceso, lo que sea que tú sometas mientras tú seas empleado de esa compañía, le pertenece a esa compañía. Y el segundo caso es cuando un individuo y la parte contratante celebran un acuerdo expreso, como hablaba ahora mismo, lo que se llama en buen castellano un contrato por escrito, de que el trabajo debe considerarse un trabajo realizado por encargo. Y el trabajo se encarga especialmente para su uso como una recopilación, una contribución a un trabajo colectivo, una parte de una película u otra obra audiovisual. Por ejemplo, yo contrato un sonidista para hacer un video que yo le estoy haciendo a AstraZeneca, que pues es uno de los clientes que yo le he hecho muchísimo trabajo. Pues ese video que yo le estoy haciendo a AstraZeneca se considera un trabajo por encargo, un work for hire. Pero el sonido que me está haciendo un sonidista, o la caricatura que me está haciendo un caricaturista, o la locución que me está haciendo un locutor, y que yo incluyo dentro de ese trabajo, también se incluye como un trabajo por encargo, y ese trabajo también pasa a ser propiedad de la compañía que me contrató. Lo mismo sucede con una traducción, una obra complementaria, un texto instructivo, un examen o una prueba. Hay trabajos, por ejemplo, uno hace un video y ese video al final termina con un examen. Pues ese examen también forma parte del trabajo y también es un trabajo por encargo. Forma parte de la obra, forma parte del video, porque es el video con el examen.
responder a material para una prueba, por ejemplo, y hasta un atlas que uno levante completo. Es un trabajo por encargo. Los derechos de autor son un derecho de propiedad. Esto es bien importante que lo entiendan. El derecho de autor que yo tengo, por ejemplo, sobre un libreto, es equivalente al derecho que yo puedo tener sobre una parcela de terreno. ¿Por qué? Porque yo lo puedo transferir, yo lo puedo enajenar, yo se lo puedo dejar a mis hijos en herencia, por ejemplo. Los derechos de autor, por ejemplo, de un músico o de un cantautor o de, qué sé yo, de un poeta. Cuando ese poeta muere, si ese poeta era famoso y deja una obra extensa y esa obra vale un dineral, eso es una propiedad que le pasa a sus herederos y es tan propiedad como podría ser una parcela de terreno, podría ser un automóvil o podría ser una casa o lo que sea. Y esos derechos se extienden por la vida del autor en la ley americana. Esto es bien importante, no en cualquier ley. En otros países puede ser de otra manera, pero en la ley americana se extiende por la vida del autor y 75 años después de su muerte. Y si se trata de un trabajo grupal, se extiende hasta 75 años después de la muerte del último integrante. Entiéndase, ahora mismo de los Beatles se murió John Lennon y se murió George Harrison. Pero queda McCartney y queda Ringo Starr. Pues hasta que ellos dos no se mueran, los herederos no heredan nada de la fortuna de los Beatles. Aunque ya se haya muerto Lennon y ya se haya muerto George Harrison. ¿Por qué? Porque no se han muerto los cuatro y como era un trabajo grupal, pues hasta que no se muera el último de los cuatro, no hereda a nadie. Los derechos de autor y el podcasting tienen unas peculiaridades muy interesantes. La mayoría de los podcasts, primero que todo, son de audio y se trata de un anfitrión solo. Y como son generalmente un anfitrión solo, pues los derechos pues son de ese anfitrión. Y si se trata de más de un anfitrión, los derechos son compartidos. De nuevo, a menos que el papel diga otra cosa. Ya mismo vamos a ver del papel. El papel es bien importante y yo sé que el 99% de los podcasters no tienen un papel de nada. La música tiene derechos separados y esa música 99% de las veces no es del podcaster. El podcaster la trae de otro sitio y la utiliza. Si discuten noticias, esas noticias también tienen derechos de autor. Y discutir y leer no es lo mismo. Hay que citar la fuente, primero que todo, cuando uno habla de noticias en un programa, como hablo yo, por ejemplo, en Hablando de Tecnología, pues si yo voy a hablar de una noticia que salió en El Nuevo Día, lo primero que yo hago es, según El Nuevo Día, en su edición del 15 de abril del 2021, tal cosa. Y fíjate, yo pienso que eso se ata con esto otro que pasó hace 2 meses y hago toda una historia conforme a mi conocimiento sobre ese tema y toco 2 o 3 puntos de esa noticia, pero no leo la noticia de rabo a cabo, porque leer la noticia de rabo a cabo es una violación de derecho de autor porque esa noticia tiene derecho de autor. Las fotos también tienen derecho de autor. Las notas del programa tienen derecho de autor. Y aquellos de ustedes que no sepan lo que son las notas del programa, cuando yo publico un programa, yo produzco un texto que lo incluyo en la página de internet de Hablando de Tecnología. Ese texto lo escribo yo, pero ese texto tiene derecho de autor, me pertenecen a mí. No puede venir alguien y levantar ese texto íntegro como está ahí y ponerlo en otra cosa. Claro, puede citarlo, puede criticarlo, puede inclusive hacer parodia sobre él si quisiera, pero lo que no puede hacer es copiarlo verbatim y ponerlo en otro sitio. Las promociones también tienen derecho de autor. Aquellos de ustedes que hacen podcast sabrán que cuando uno publica un podcast, una de las cosas que hace es promoverlo en Facebook, promoverlo en LinkedIn, promoverlo en Twitter, lo puede promover por correo electrónico a una lista. Eso es lo más que me produce audiencia a mí. Desde que yo empecé hablando de tecnología, una de las cosas que primero hice fue empezar a crear una lista de audiencia. Y yo tengo una lista extensa de correos electrónicos y cada vez que publico un episodio,
lo primero que hago a las 5 de la mañana, según se publica el programa, automáticamente el sistema empieza a enviar correos electrónicos a razón de 200 por hora. Y esos correos electrónicos van a una lista de gente que son oyentes de Hablando de Tecnología. Y les digo, esta semana vamos a hablar de este tema y chichichija, un correíto corto. No le puedes mandar una enciclopedia. Si le envías una enciclopedia no la van a leer. Son 3 oraciones y el enlace para que vayan a escuchar el programa. Además, si le pones un correo bien extenso explicándole todo lo que haces en el programa, no tienen por qué escucharlo, porque ya le dijiste de lo que habla el programa y lo que dijiste en el programa, pues entonces ¿para qué lo van a escuchar? La función de ese correo es causar curiosidad, causar interés, nada más. No es explicarle todo lo que dijiste en el programa y por qué lo dijiste. Cuando se trata de un podcast con más de un anfitrión, es importante dejar todo claro, lo que decíamos ahorita del papel. Hay que dejarlo por escrito desde el comienzo. Y entre otras cosas, ¿qué se va a dejar ahí? Pues se va a dejar quién es el dueño de qué. Los textos son míos. Los videos son míos. Los audios son tuyos. La música la pusiste tú o la puse yo. Las notas del programa las escribiste tú o las escribí yo. Si el podcast produce dinero, ¿cómo se va a dividir ese dinero? ¿Cuánto te toca a ti? ¿Cuánto me toca a mí? ¿Cuánto vamos a dejar en un fondo para cuando surjan imprevistos? Todo eso hay que dejarlo por adelantado en un papel o en varios papeles, pero no puede ser intuición, no puede ser que cuando llegue el problema lo vamos a resolver. Todo eso hay que pensarlo de antemano y dejarlo por escrito y firmado por las partes que participan en el podcast. Si son 2, pues por los 2. Si son 5, por los 5. Otro punto del que no habla nadie, en caso de muerte, ¿qué sucede? Si son 3 personas y se muere uno, la parte de ese que se muera, ¿a quién le toca? ¿Cómo se va a repartir? Las responsabilidades que esa persona tenía, ¿quién las va a asumir? ¿A quién se las vamos a dar? ¿Vamos a traerle una persona nueva o lo vamos a dejar con los 2 que queden? Todas esas cosas hay que dejarlas por escrito. En caso de cancelación, ¿qué sucede? Si cancelamos el podcast, no lo vamos a hacer más. ¿De quién son los archivos? ¿Ah? Nadie piensa en esas cosas. Si lo vamos a dejar en la internet hay que pagar un hosting. ¿Quién va a pagar ese hosting? Porque si no pagas el hosting, al mes el podcast no existe aunque tenga 1000 episodios. Vamos a decir que tiene 1200 episodios y lo dejamos de hacer. Si dentro de un mes no pagaste, dentro de un mes no hay ni uno de los 1200 episodios. Si alguno de los anfitriones se separa del grupo, ¿qué sucede? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, vamos a hablar de música. Y de esto ya yo hablé en el programa la vez anterior, pero vamos a pasarle por encima livianito. Hay varios tipos de música que se pueden utilizar para podcast, pero ninguna, anótate esto por ahí, ninguna es sin derechos de autor. Eso es un disparate. Toda la música tiene derechos de autor y los derechos de autor nacen en el momento en que se plasma la obra en un medio tangible. En otras palabras, en el momento en que existió esa grabación original, en ese momento surgieron los derechos de autor de esa pieza. Eso no quiere decir que vayan a cobrarte por usarla, porque eso con lo que tiene que ver es con licencias. Pero toda la música tiene derechos de autor. La primera clase de música que existe para podcasting se llama PodSafe, P-O-D-S-A-F-E. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es música que es creada para podcasting y no se paga por usarla. Claro, generalmente la licencia estipula que le tienes que dar crédito a la banda que la toca o a la orquesta que la toca o al artista que la canta o como fuera el caso. ¿Por qué? Porque la gente que hace este tipo de música generalmente la hacen para promoverse. Si tú vas a utilizar su música y no le vas a dar ningún crédito, pues es todo para acá y nada para allá. Idealmente, pues tú usas tu música, la música de ellos te beneficia, pero a cambio le das promoción y ellos se benefician. El caso de la música Creative Commons, que es el segundo tipo de música que existe, pues pasa algo similar. Tiene de por medio una licencia y esa licencia tiene distintos niveles. Esos niveles estipulan lo que tú tienes que hacer a cambio de utilizar esa música. Hay una que se llama Creative Commons 0, que no exige ni remuneración, ni atribución, ni crédito, ni nada. Pero hay unas que tú le tienes que dar crédito al autor,
que es lo que le llaman attribution, e inclusive hay tipos de música que tienes que pagar una regalía por ella, aunque sea pequeña. Pero el asunto es que todo está en la licencia, en el papel, como decía mi profesor. Hay que ver qué dice el papel. El tercer tipo de música es buyout. Esa es la que utilizo yo. Yo tengo aquí, por ejemplo, te voy a mostrar de los tiempos en que yo le hacía trabajo a la farmacéutica. Debo tener ahora más o menos, debo tener algunos, qué sé yo, 300 CD como este. Son CDs de música. Cada CD de estos costaba $60 cuando yo los compraba y traía 12 canciones, entre 10 y 12 canciones en distintos géneros. Traía jazz, traía rock, traía música clásica, traía lo que yo le llamo música de ascensor, traía bueno, todo tipo de música. Y ese tipo de música yo la utilizaba para hacer video corporativo. Pero la licencia de ese disco dice que yo lo puedo utilizar para lo que yo quiera. Así que hoy en día yo lo utilizo para hacer podcasting. Y es música buyout. ¿Por qué es buyout? Porque cada disco de eso yo pagué por él y cada disco de eso venía acompañado de una factura y decía abajo en rojo, guarde bien esta factura porque esta factura constituye su licencia y con esa licencia yo voy donde cualquiera que me haga una alegación de derecho de autor y le digo, mira, ese disco yo lo pagué y como yo lo pagué, aquí dice en el mismo disco y en la misma factura, dice que yo tengo derecho a usarlo. Y finalmente está buyout por internet, que es básicamente lo mismo, inclusive en muchos casos son las mismas compañías. La diferencia es que antes lo vendían en un disco compacto y te vendían una colección de 12 o 15 o 10, hasta 20, en ocasiones venían hasta 20 canciones distintas y hoy en día te lo venden canción a canción y cuando tú multiplicas te das cuenta de que te cuesta mucho más de lo que costaba cuando lo comprabas en CD. Y finalmente, pues la opción adicional que te queda es la música original, donde tú le vas a pagar a un compositor, a menos que tú seas compositor, que te escriba un número a tu gusto, tú se lo tarareas o qué sé yo, le das la idea de lo que a ti te gustaría, él te va a traer una prueba, básicamente, te va a decir, mira, escribí esto, ¿te gusta? ¿Sí? ¿No? ¿Ok? Cámbiame esto aquí está muy lento, ponme esta otra cosa y llegan a un acuerdo, una vez llegan a un acuerdo, él la graba, le pone los instrumentos que mande y te entrega un máster final de esa pieza. Ese máster final de esa pieza es tuyo y tú lo puedes editar, lo puedes reproducir, puedes hacer con él lo que tú quieras. Así que con un máster de 3 minutos, si es un video de 10 minutos, tú lo puedes, sabiendo lo que estás haciendo, ¿verdad? Yo los corto y los empato y te los hago de 10 o de 15 minutos y tú los oyes y nos dices por dónde los empaté. Suena como si lo hubieran tocado de 10 minutos, pero pues parte de una pieza lo suficientemente larga para que se preste para eso. Cuando la pieza es muy cortita, pues no se presta porque como no tiene cambios, toda la pieza es igual, pues cuando tú la haces de 15 minutos, pues entonces es aburrida porque son 15 minutos con la misma matraca. Eh, no es lo mismo que si tienes una pieza de 3 minutos que tiene 3 o 4 cambios y tú esta vez la cortas en este cambio, la próxima vez la cortas en otro cambio distinto y entonces cuando la pieza queda de 15 minutos, pues parece que fue una pieza que la tocaron por 15 minutos y no se nota dónde fue que la cortaron. En el caso de las fotos, la cosa es bastante más extensa, que era lo que preguntaba el compañero. Vienen colecciones en CD y en DVD. Y esos que están detrás de mí, a la parte de abajo son libros y a la parte de arriba tengo 2 tablillas de DVD, de ilustraciones y de fotos y de fondos para videos. Todo tipo de material visual yo lo tengo en esa tablilla detrás de mí. De nuevo, lo mismo que los discos compactos. Yo lo compré cuando le hacía trabajo a la farmacéutica. Hoy en día utilizo otro tipo de servicios que son a través de la internet. Son servicios que se conocen como servicios de suscripción y bajo ese modelo está una compañía que se llama Dreamstime. Se escribe DREAMSTIME, Dreams como sueño, Time como tiempo, Dreamstime. Está iStock, está Shutterstock, está Getty Images y en servicios gratuitos está Pixabay, está Pexel, está Canva y está Unsplash. De esos 4 a mí me gusta Pixabay y Pexel. Con el pietaje que hay en Pixabay y en Pexel, uno hace prácticamente un video entero sin tener que salir de la oficina. Hay pietaje de todo. De hecho, yo he hecho videos enteros con pietaje de Pixabay
y no he salido de la oficina. Lo que le hago es una sola introducción al principio, que la grabo con un fondo verde, cojo un pietaje, digamos, si es un video del Yunque, que es un bosque pluvial que hay en Puerto Rico, pues cojo un pietaje del Yunque, me pongo al frente de ese pietaje con un paño verde, elimino el fondo y sale que estoy parado al frente de una vista en el Yunque. Y eso lo utilizo de entrada, utilizo pietajes del que bajé de Pixabay, utilizo 2 o 3 escenas del Yunque y hice un video de X tema y nunca salí de la oficina. Lo mismo pasa con Pexel. ¿Por qué? Porque la licencia, de nuevo volvemos al papel, es bien importante el papel, la licencia que nos da Pixabay y que nos da Pexel dice claramente que nosotros podemos utilizar ese pietaje sin atribución ninguna. Y Pexel dice exactamente lo mismo. Por consiguiente, si yo lo voy a utilizar sin atribución, quiere decir que yo no tengo que decirle a nadie que eso yo lo bajé de Pixabay. Yo bajo una foto genérica de una playa y yo estoy hablando de las playas de Puerto Rico y yo puedo incluir una playa y el que la ve no sabe si es en Puerto Rico o no, porque eso es agua, arena y palma. Pues a menos que tiene que ser de verdad un experto en Puerto Rico para saber si esa playa queda o no queda en Puerto Rico. Lo mismo sucede con otras cosas, ¿no? Con paisajes de campo, con árboles, con bosques, ese tipo de cosas que son genéricas. Uno las puede utilizar y las trae de sitios como Pixabay y Pexel y las utiliza. Oye, y el pietaje lo tienen hasta en 4K. O sea, tienen pietaje de calidad. Y aparte de pietaje, tienen ilustraciones, tienen hasta caricaturas. O sea, que se presta para hacer presentaciones corporativas, se presta para un montón de cosas. Canva y Unsplash son similares, pero las licencias, de nuevo el papel, son diferentes. Así que te exhorto a que si vas a utilizar Canva o Unsplash, que se escribe Unsplash, Unsplash, pues te leas la licencia con cuidado porque no es la misma cosa ni que Pixabay ni que Pexel. Son un poquito distintas. En el mundo del video, pues como digo, mis preferidas son Pixabay y Pexel. Por lo que te digo, porque no tienen ningún tipo de atribución. Yo sencillamente uso el pietaje, no tengo que ponerlo en los créditos, no tengo que hacer nada. Sencillamente levantarlo de Pixabay y utilizarlo. Y siempre tenemos la opción, no hay duda de eso, de producir contenido original en todo. O sea, yo puedo producir mi propio audio, yo tengo mis grabadoras portátiles, tengo micrófonos de alta resolución, yo necesito un bosque con grillo, yo me puedo ir a las 2 de la mañana al Yunque, bueno, va a estar cerrado, pero me puedo aproximar por allí y puedo grabar los sonidos del bosque. Eso yo lo podría hacer. ¿Que yo lo vaya a hacer? No creo. Pero lo puedo hacer. Yo puedo retratar el bosque, puedo retratar los coquís, que la gente que son de Puerto Rico saben lo que es un coquí. De hecho, es un sapito más o menos, qué sé yo, poco más de 1 pulgada de grande, que se conoce porque canta a sí mismo. Dice coquí, coquí, coquí. Pues ese coquí yo puedo irlo a grabar a un bosque o puedo utilizar un sonido de un coquí, que yo tengo un disco entero de sonidos de coquí y lo puedo utilizar de una grabación y no tengo que salir a grabar un coquí. Puedo ir a grabar marullos al mar, el sonido de las olas, o puedo utilizar un sonido genérico de ola, porque ola por ola es la misma cosa. Y si yo utilizo un sonido genérico de una ola, nadie viendo un video me va a decir, pero esas no son las olas de Puerto Rico, esas olas son, qué sé yo, de Argentina. No, todas las olas suenan iguales, eso es olas entrando sobre la arena, eso va a sonar siempre de la misma manera, ¿no? Y entonces, pues, hay distintos tipos de licencias. Eso nos trae el papelito, lo que estábamos hablando ahorita. Tenemos la licencia Creative Commons, que la puedes utilizar la obra, pero necesita atribución en muchos casos. Y también pueden limitar el tipo de uso que tenga esa obra en Creative Commons. También está el libre de permiso ni atribución, que es un tipo de Creative Commons, pero es lo que se llama Creative Commons 0, que es la que utiliza Pixabay y Pexel. De nuevo está la licencia buyout, donde pagas una vez y lo usas cuantas veces quieras, en el medio que quieras, sin atribución. Y bajo ese tipo de licencia, pues está Dreamtime, que hablábamos ahorita, está The Music Bakery, que son de música, que son el disco que les estuve mostrando, está Narrator Tracks,
tracks de narrador, que yo tengo varios discos de ellos ahí, yo también le compraba antes, eran más costosos que The Music Bakery por bastante. Está Studio Cuts, que lo representaba la misma gente de Music Bakery, y está Music to Hughes. Ese to no es TO, es Music 2 Hughes. Y es una colección de discos también. En aquella época, hoy en día, venden las canciones una por una. Cuando vayas a comprar música, fíjate bien que esté en formato WAV, W-A-V, o en formato AIF, si es para Macintosh. Formato AIF es A-I-F-F. Si viene en formato WAV, lo puedes comprar para Mac, porque la Mac los lee los dos. Pero si vienen AIF y tú tienes una PC, no te va a servir porque las PC no leen AIF. Las PC leen WAV. De cualquier forma, esos dos formatos son formatos de alta resolución. El formato MP3 es un formato perdidoso. Y es un formato que, por lo que es perdidoso, es porque cuando tú conviertes la música, digamos, de AIF a MP3, el original no es tan fiel como es, o sea, la copia no es tan fiel como es el original. Va a sonar peor. Y según lo sigas convirtiendo, va a seguir perdiendo calidad. A AIF no le pasa eso. iStock, Shutterstock y Getty Images usan licencias hasta más restrictivas todavía. Esta gente te cobran hasta los suspiros. Y finalmente está lo que se conoce como el needle drop, que es lo que utilizan las emisoras de radio. Ya hoy en día nadie deja caer una aguja porque ya nadie trabaja con discos rotativos, ¿no? Pero eso viene de esa época porque needle drop lo que quería decir era cada vez que la aguja hacía contacto con el disco, eso se contaba como un needle drop y la compañía cobraba. Las organizaciones que se encargan de proteger los derechos de interpretación, pues hay muchísimas, pero las más que se conocen, por ejemplo, es ASCAP, se escribe A-S-C-A-P, y eso quiere decir The American Society of Composers, Authors and Publishers. Está BMI, BMI, y eso quiere decir Broadcast Music Incorporado. Está CESAC, que quiere decir Society of European Stage Authors and Composers. Se escribe S-E-S-A-C, CESAC. Está GMR, que quiere decir Global Music Rights. Está HFA, que es Harry Fox Agency. Está SOCAN, S-O-C-A-N, que quiere decir The Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada. Está PRS, que quiere decir The Performing Rights Society. Está GEMA, que es Performance Right Organization in Germany. Dicho sea de paso, nada que ver con GEMA en Puerto Rico. GEMA en Puerto Rico es una casa disquera que la fundó el comediante cubano Álvarez Guedes. Nada que ver con GEMA, el de Alemania. Está SACEM, S-A-C-E-M, que es el Society of Authors, Composers and Publishers of Music. Está JazzRack, que no tiene nada que ver con la música jazz, porque es J-A-S-R-A-C, que quiere decir el Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers. Está Songtrust, que nunca encontré de dónde son, pero es una compañía de estas que producen los derechos de interpretación, finalmente. Y los algoritmos modernos están basados en inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial hace que sean capaces de detectar el uso de piezas protegidas casi al instante, en materia de segundos. La única vez que a mí me ha sucedido esto, me sucedió con un video que yo publiqué en Hablando de Tecnología hace como 3 o 4 meses atrás. Era un video que yo hice bien largo sobre el trabajo en casa, cómo trabajar desde el hogar. Y al comienzo de ese video yo había puesto un segmento cortito, un poco más de 1 minuto, de una película que se llama Falling Down. Y esa película comienza con una persona que está en el automóvil y está haciendo calor y se le ha dañado el aire y tiene una mosca que lo está molestando y la calle está rota porque la están reparando y hay un atasco tremendo, lo que en Puerto Rico le llamamos un tapón, y básicamente el hombre le sigue subiendo y subiendo y subiendo el estrés hasta que llega un momento que el individuo explota, abre la puerta y se sale del carro. Y pues yo utilicé ese segmento hasta el punto exacto en el que abre la puerta. Pues yo subí ese video a YouTube a las 9 de la mañana.
A las 9:05 me habían pasado un correo electrónico diciéndome que tenía que remover ese pedacito de un video de 2 horas. El pedacito ese que estamos hablando no duraría 90 segundos. Poco más de un minuto dura. Y ese pedacito lo detectó el algoritmo de ellos enseguida y me escribieron que habían bloqueado el video y que tenía que remover ese pedazo y volver a subir una copia limpia. Pues esos algoritmos los usa un montón de gente, no solamente YouTube, lo utiliza YouTube y lo usa Vimeo también, que es una compañía que todo el mundo conoce en el mundo del video online, pero también lo utiliza Google, lo utiliza Bing, que es la gente de Microsoft, y lo utilizan todas estas organizaciones protectoras de los derechos de interpretación. ¿Por qué? Porque ellos ahora mismo tienen una campaña de identificar podcasts que están utilizando música comercial y sencillamente van donde la compañía donde tú tienes tu hosting y le dicen, mira, Orlando Mergal está utilizando tal canción del Gran Combo. Para dar un ejemplo, en este programa de esta semana, yo necesito que tú me saques ese video, ese audio del podcast, me lo saques de la internet. Y la compañía no le queda otra que sacarlo porque eso está amparado en una ley que se llama el Digital Millennium Copyright Act. Y sencillamente tienen que hacerlo, me mandan una notificación, yo tengo que removerlo y si no lo remuevo, sencillamente me lo remueven permanentemente el archivo. ¿Y qué sucede? Pues la cosa no se queda ahí, porque la cosa es que si yo no lo remuevo y pasa más de una vez, a la tercera vez me pueden tumbar el podcast por completo. Lo mismo sucede con los canales de YouTube y lo mismo sucede con todos estos medios electrónicos. Todo el mundo piensa que porque controla su medio, bueno, yo oigo gente hablando en la radio encuéntralo en mis redes sociales y yo cada vez que oigo eso, yo digo, ¿qué habrá puesto este zángano en Facebook? ¿Qué habrá puesto en Twitter o en LinkedIn? Él no puso $5. No son sus redes sociales, son las redes sociales donde él de casualidad tiene sus cosas, pero él no pagó nada por esas redes sociales. Y si hubiera leído los terms of service, los términos de servicio, se daría cuenta que está especificado eso y está especificada otro montón de cosas que la compañía puede hacer y que no le tiene ni que notificar siquiera. Sencillamente lo hacen y ya está. Y entonces estos algoritmos pues identifican audio, identifican video e identifican imágenes, que era lo que preguntaba el compañero. Por eso es importante que las imágenes o las compre de los sitios que hemos mencionado ya en el programa o las produzca. Pero no puede, por ejemplo, como hace alguna gente que van a Google a la ventanilla de search y entran, qué sé yo, necesitan una foto de una manzana y entran manzana o entran Apple. Y entonces van arriba donde dice images y le sale todas las manzanas que aparecen en el navegador de Google y cogen y bajan una y la utilizan. Pues no, sabes que esa manzana tiene derechos de autor y que con un algoritmo de estos te pueden venir a llamar la atención y te pueden meter en problemas. Pues ellos no solamente lo identifican, sino que pueden haber 20 manzanas, pero esas 20 manzanas no son idénticas. Tú no ves la diferencia en muchos casos, pero el algoritmo las ve porque el tejido de la manzana, la manera que tiene las venitas o lo que sea, no son idénticas. Y él es capaz de ver la diferencia y decir, esa manzana que tú tienes montada en tu podcast o en tu blog o lo que sea, es esta manzana que está aquí y le pertenece a fulano de tal, a quien sea. Y te mandan a bajar el podcast y inclusive te puedes buscar un problema como vamos a ver ya mismo. Han habido casos hasta por un segundo de material. O sea, estamos hablando de poner una frasecita o lo que sea, porque hay gente que lo encuentra lo más gracioso. Están hablando de algo en el programa y utilizan una frase donde algún actor famoso dijo eso mismo en una película o lo que sea. Pues esa gracia te puede costar que te bloqueen el podcast y si lo coges de hacer de a menudo, te puede costar que te bajen el podcast de la internet permanentemente. Entonces, todo el mundo habla del uso razonable como si eso también fuera un derecho que ellos tienen. Pues miren, déjenme decirles, el uso razonable no es un derecho, es una defensa. Y se basa en 4 criterios únicamente. Primero, se puede utilizar para comentar
Lo que yo hago con las noticias es uso razonable, porque yo te digo a ti, por ejemplo, una noticia de alguna necedad que hizo Donald Trump, por ejemplo, pero yo no cito la noticia yo no la recito de punta a punta. Yo a lo mejor leo el titular y no completo. Y te digo, mira, en esta noticia que dice de esto, pasó tal cosa, pero yo opino tal cosa y los hechos dicen esto otro, porque fíjate lo que pasó acá o fíjate lo que dice la experiencia o lo que sea. Y yo construyo mi mensaje utilizando esa noticia como lo que le llaman en Puerto Rico. Decían que uno tenía que tener un pie para hacer Maví. Maví es una bebida semialcohólica que viene en Puerto Rico inclusive de los indios, del tiempo de los indios. Pero una de las cosas que caracteriza el Maví es que para hacer Maví tú tienes que tener Maví, porque lo primero que le tienes que echar es lo que le llaman un pie, que es un poco de Maví. Yo me pregunto cómo hizo Maví el primero que hizo Maví, porque no tenía un pie para echarle. Pero de todas formas, pues para utilizar la noticia, uno la utiliza de pie para comentar alrededor de ella, pero no la lee palabra por palabra de punta a punta. Pues ese comentario está protegido por el uso razonable, porque yo no estoy valiéndome de la noticia, del contenido de esa noticia, para hacer dinero, que en última instancia lo que defiende la ley de derecho de autor. Yo lo que estoy haciendo, mis comentarios, que es mi opinión sobre esa noticia. Lo mismo pasa con la parodia. La parodia, yo lo que estoy haciendo es que estoy utilizando una noticia o un acontecimiento para burlarme, ya sea en tono sarcástico o en forma criticona o lo que sea, pero básicamente esa es la función de la parodia. Y la parodia pues se basa en hechos reales, muchas veces noticias, pero de nuevo no lee la noticia de punta a punta. Lo mismo pasa con la crítica. Viene una compañía, saca una cámara de video nueva y yo cojo esa cámara de video y veo un video que publicó Canon, por ejemplo, esa cámara de video. Yo veo ese video y a base de ese video y una cámara que yo examine físicamente, yo puedo hacer una crítica de esa cámara. Y esa crítica, la propiedad intelectual es mía, porque yo no estoy copiando el trabajo de nadie. Yo lo que estoy haciendo es criticando ese producto. Y el último criterio es la inexistencia. ¿Qué es la inexistencia? Pues en muchos casos, por ejemplo, eso se da en las clases, en la universidad sucede a veces. Un profesor quiere que tú leas un libro de un comunicador famoso que era del principio del siglo XX, qué sé yo, Capels, por ejemplo. Capels tiene un libro que se llama Tested Advertising Methods, que tú lo sales a buscar en su edición original y no lo encuentras. Y la edición de hoy en día no sirve para nada porque lo han editado tanto que ya no tiene nada que ver con lo que escribió Capel. Pues entonces, si uno tiene una edición original del libro de Capel, que ya está en out of print, no se consigue, uno puede sacarle fotocopia, repartírsela a los estudiantes para efectos didácticos, para efectos educativos, para discutirla en el salón. Y lo que me da el derecho a hacerlo es la inexistencia. El hecho de que no le puedo decir vayan a la biblioteca y lean este libro o vayan a la librería y compren este libro, porque ese libro está inexistente. Ese libro ya está out of print. Los 4 factores para determinar el uso razonable son, primero, la finalidad y el carácter del uso, que eso es lo que estamos hablando ahora mismo, de que yo pues quiero ese libro para educar a un grupo de estudiantes, pero ese libro está out of print, pues esa es la finalidad que yo tengo. Mi finalidad es educar a esos estudiantes y la razón por la que lo estoy copiando es porque no lo puedo comprar ni aunque quisiera. La naturaleza de la obra protegida por derechos de autor. Si la obra, por ejemplo, es un libro y yo lo que estoy es criticando ese libro, no estoy escribiendo nada, pues yo no estoy haciendo ni siquiera un trabajo derivado, yo lo que estoy haciendo es una crítica. La cantidad o sustancialidad de la porción utilizada. Como les decía ahorita, yo cojo una noticia, utilizo el título, utilizo un par de puntos en la noticia y todo lo demás es mi opinión sobre lo que sucedió ahí. Pues como es mi opinión, pues la cantidad de la porción que se utilizó es bien pequeña, porque yo no estoy citando la noticia de rabo a cabo. Y por último, el efecto del uso en el mercado potencial o en el valor de la obra. Volvemos al dinero. Fíjense ustedes que la ley de derechos de autor de los Estados Unidos lo que protege es el dinero del autor, la capacidad del autor de valerse de su obra para hacer dinero.
pues si yo con mis acciones afecto el potencial o el valor de esa obra, el potencial en el mercado, pues yo le estoy haciendo un daño a ese autor y entonces tendría problemas, ¿cómo se llama? En la ley de derecho de autor, en una corte, pero no los tengo si obviamente yo estoy, para efectos, por ejemplo, didácticos, yo quiero leer la edición 1 del libro de Capers y esa edición no se consigue en ningún sitio y resulta que yo tengo una y yo le hago fotocopia y se las doy a los muchachos para que se las lean. No le estoy haciendo daño ninguno a la obra porque esa obra no está en el mercado. De hecho, inclusive la obra que está hoy en día en el mercado tiene muy poco que ver con el libro de Capers. La verdad que lo han alterado tanto que ya básicamente no tiene nada que ver. Y ahora esto es bien importante. Vas a tener que ir a un tribunal si vas a alegar uso razonable. Vas a tener que ir a un tribunal y pagar por un abogado. Eso es lo primero, porque recuerda que el uso razonable no es un derecho, es una defensa. Y como es una defensa, pues implica que vas a tener que ir a una corte a defenderte. Y vas a tener que ir a un tribunal y pagarle a un abogado. Porque pues, si supieras de derecho de autor, no hubieras metido la pata y no hubieras utilizado el trabajo indiscriminadamente. Una de las razones por las que lo usaste probablemente es porque no sabías lo que estabas haciendo. Pero si te da con alegar uso razonable, pues te van a decir, ok, perfecto, no hay ningún problema. El caso se va a ver en sus méritos tal día, en tal corte, en tal sala. Y vas a tener que ir allí. Y vas a tener que ir acompañado de un abogado. Y te va a costar bien caro. Porque los abogados que litigan en la Corte Federal generalmente son más costosos que los que litigan en la otra. Y existe la posibilidad de que pierdas el caso. Porque de nuevo, como no sabías lo que estabas haciendo, probablemente atropellaste la ley de derecho de autor, hiciste todo lo que te pareció y te metiste en problemas. Y si pierdes, te pones a multa y a cárcel. La multa es hasta $250,000 y el periodo de cárcel puede llegar hasta 5 años. A nivel digital, a nivel de la internet, pues te expones a posibles sanciones y esas sanciones pues comienzan con la desmonetización en el caso de YouTube. Lo primero que hacen es que te desmonetizan el video. Luego de eso te rechazan los derechos de autor y te hacen lo que se llama un Copyright Strike Down basado en el Digital Millennium Copyright Act, el DMCA. ¿Y qué es eso? Pues que te bajan el video, punto, te lo sacan de la internet y tienes que eliminarle la parte que estaba en incumplimiento, la parte que estaba violando la ley y volverlo a subir. ¿Qué pasa? Si ha tenido 10,000 views, pues esos 10,000 views se pierden, arranca en uno de nuevo. Y aparte de eso, a la que tengas 3 strike down corridos, te cierran la cuenta picus limpiatum para siempre. O sea, no tienes alegación, no tienes nada que hacer. Sencillamente no puedes volver a abrir una cuenta en YouTube porque te la cerraron permanentemente. Claro, la gente van y la abren bajo otro nombre, con otra dirección y otras cosas. Pero si tú tienes un nombre como el mío, Orlando Mergal, que en Puerto Rico los Mergal no llegamos a 50 y Orlando Mergal no vemos más que 2, mi hijo y yo. Pues con ese nombre, si te sacan de YouTube, pues ya tú sabes, te buscaste un lío. Y entonces, por último, está la acción judicial, que en ese caso ya no viene YouTube contra ti, viene el autor de la obra, va a ser el que va a venir contra ti a alegar una violación de derechos de autor. Y como decía ahorita, los cargos por violación a la ley de derechos de autor pueden ascender a 5 años de prisión y $250,000 por ocurrencia. No es por todo el video. Si en el video tiene 5 violaciones, son 5 veces las penalidades que te van a encajar. ¿Y por qué el asunto de los derechos de autor se ha vuelto un problema tan serio? Pues mira, la internet y los medios digitales proporcionan la violación porque la hacen fácil, la impulsan. O sea, es tan fácil hacer una violación de derechos de autor hoy en día que la gente se siente tan tentado y lo hace sencillamente. El surgimiento de plataformas poderosas como Google, YouTube, el propio video que está pegado, o sea, no solamente YouTube, es TikTok, es Vimeo, es Facebook, hasta Twitter ahora permite video, LinkedIn, todo el mundo permite video. Los podcasts, el podcasting está en su mejor punto. ¿Qué pasa? El podcast también se presta para las violaciones de derechos de autor.
Y la gente sencillamente, como no sabe lo que están haciendo, porque muchos de ellos no se educan, esa es la realidad, pues entonces se meten en problemas y pues no se dan ni cuenta que se están metiendo en problemas. Entonces también está el auge en la monetización. O sea, antes uno hacía estas cosas por hobby, pero hoy en día la gente hace estas cosas por dinero. Y la tentación cuando hay dinero de por medio es más grande todavía. Entonces, también tenemos un descenso en los medios tradicionales. La radio, la televisión, la propia prensa, todos están pidiendo la luz por seña, como decía mi papá, todos están haciendo agua. Y entonces al estar haciendo agua, la gente se mueve al mundo digital, donde la cosa es más fácil para violar los términos de derechos de autor, y por eso vemos un aumento en las violaciones de derechos de autor. Y entonces está la ausencia de mecanismos efectivos para licenciar material para esos medios digitales. Por ejemplo, todas las leyes que tienen que ver con música y que tienen que ver con licencias de derechos de autor están obsoletas. O sea, ninguna de estas casas que vimos ahorita, ni ASCAP, ni BMI, ninguno de ellos, tiene licencias para podcaster. Tú puedes conseguir una licencia si vas a poner una emisora de radio, pero si vas a hacer un podcast, no te dan una licencia para utilizar música en podcast. Y el argumento que ellos tienen es que los podcasts son downloads, no son reproducciones. Cuando tú tocas un disco, tú reproduces la pieza. Cuando tú escuchas un podcast, tú copias la pieza, porque ese archivo baja del servidor donde reside ese archivo y se deposita en el servidor tuyo, entiendas, en tu máquina. Y pues tanto la transmisión como la descarga son violaciones, si vamos a ver, ¿verdad? Pero la descarga es peor porque implica copiar. Y una de las cosas que dice claramente la ley de derecho de autor es que el dueño de la obra es el que se reserva el derecho de copiar esa obra. Y los nuevos medios pues se basan en descarga. Así que se basan precisamente en el hecho de copiar esa obra. Ahora, ¿qué hago yo? Pues yo casi todo lo produzco yo. Yo produzco mi texto, yo produzco mi foto, yo produzco mi video, yo produzco mi audio y yo soy el que hago el trabajo. Y cuando necesito algo, lo que produzco lo pago y lo demás lo obtengo en sitios gratuitos de licencia Creative Commons Zero, como es por ejemplo la música Buyout, que no es Creative Commons Zero, dicho sea de paso, pero la música Buyout pues yo la pagué y como yo la pagué, la licencia dice que tengo derecho a usarla cuantas veces yo quiera. También están los videos y las imágenes Buyout, que de nuevo tengo una pared llena de videos y de imágenes que puedo utilizar con fines de trabajo audiovisual. Y están los videos e imágenes con licencia Creative Commons Zero, como puede ser, por ejemplo, Pixabay y Pexel. Y pues, ¿cuáles son las ventajas? Pues primero que no me parezco a nadie. O sea, mi podcast es singular porque todo lo que está ahí lo hice yo. Ahí no hay nada copiado de ningún sitio. Y segundo, duermo tranquilo porque no tengo la preocupación de que me toquen la puerta una noche y me digan, oye Orlando, ven acá que vamos para la corte. Tú tienes aquí todas estas violaciones, etcétera, etcétera. Así que duermo tranquilo porque todo lo que están hablando de tecnología lo produzco yo. Y pues, ¿cuáles son las desventajas? Porque no todo es ventaja. Pues primero, da más trabajo. Segundo, cuesta más dinero porque a la gente le encanta todo lo gratis. Hoy en día la gente, yo los veo en Facebook. ¿Y dónde yo puedo conseguir tal cosa gratis? ¿Y dónde puedo conseguir tal otra cosa gratis? Y todo lo quieren gratis, pero mira, la vida no es así. En la vida uno tiene que pagar por las cosas si quiere cosas de calidad. Porque aquello de bueno, barato y bonito, eso no existe. De hecho, yo tengo un artículo en Hablando de Tecnología precisamente que habla de eso, de que cuando algo es barato generalmente no es bueno ni tampoco es rápido. De hecho, se llama así mismo, bueno, barato y rápido. ¿Cuáles dos de las tres prefieres? O sea, porque vas a tener dos. Si lo tienes bueno y lo tienes rápido, no va a ser barato. Si lo tienes bueno y barato, no va a ser rápido. Y así por el estilo. O sea, de esos tres elementos va a haber uno que nunca lo vas a tener. No puedes tenerlo los tres. Y a medida que los nuevos medios sigan creciendo, la vigilancia de las agencias protectoras de los derechos de autor va a ir en aumento, porque ese es el trabajo de ellos. Ellos precisamente le cobran a las orquestas, a los músicos, a los artistas, a toda la gente que se allegan a esas organizaciones, pues le cobran por proteger sus derechos de autor.
Y ese es un tema con el que tienen que familiarizarse todos los productores de contenido y los comunicadores en general, y que la mayoría de ellos le corren como el diablo a la cruz. No quieren aprender de copyright porque eso es difícil, porque eso es en inglés. Oye, pues sí, eso es difícil y eso es en inglés, pero te va la vida, y el día que te metes en un problema, el problema es grande y te metes por no saber lo que estás haciendo. Así que tienes que ocuparte de aprender. Olvídate que sea difícil. Tienes que aprender. Y si es caro, pues dedícate a otra cosa, porque esto, si lo quieres hacer bien hechecito, tienes que pagar. No puedes pretender tener hosting gratis y tener la plataforma gratis y la promoción gratis, que total no es gratis nada, porque todos los algoritmos los han puesto de tal forma que tú anuncias algo en Facebook, por ejemplo, y lo ven 4 gatos. Y si lo pones en LinkedIn, lo ven 4 más. Y cuando tú vienes a ver, estuviste 2 horas colocando las cosas en 3 o 4 redes sociales para que lo vean 20 personas. Oye, pues cuando yo se lo mando a mi lista, lo ven cientos de personas de una vez. Y la lista es mía. Así que hay otras maneras de hacer esto que son mejores maneras de hacerlo, y que, pues obviamente, exige que te pulas, que aprendas, que estudies, que te mejores, pero no puedes seguir buscando lo gratis, porque lo gratis lo que hace es meterte en problemas. Pero la gente, al igual que los phishing, que yo he dicho 20 veces en el programa, la gente ignora el problema porque eso le pasa a otra gente. Eso es como el cáncer, eso no me va a dar a mí, eso le da a otra gente. Los phishing, eso le pasa a otra gente. Los problemas de copyright, eso no me pasará a mí, eso le pasa a otra gente. Hasta que el FBI le tocan la puerta a las 3 de la mañana y dice: señor Jameson, venga por aquí. Y se lo llevan. Así que con esto yo termino el programa de hoy. Creo que con eso le expliqué lo suficientemente bien al compañero. Si tiene preguntas adicionales o si ustedes tienen alguna pregunta, de nuevo, como siempre, me las pueden enviar al correo de Hablando de Tecnología, que es contacto@hablandodetecnología.com. Nos vemos la semana que viene.